¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ha llegado el día. Es 20 de enero. Eso quiere decir que hoy asume como presidente de los Estados Unidos Donald Trump. No, esto no es el día de la marmota. Esto es 2025 y recordaréis que en noviembre Trump ganó las elecciones. Esto ha provocado que 2 meses después se materialice su vuelta al poder. Hace 4 años parecía que podía ser imposible. Hoy es una realidad. Si llegamos, será presidente hasta 2029. Si llegamos. Y a esta hora ya conoces algunas de las claves fundamentales de su discurso en estos días. Ya sabes qué quiere hacer o qué quiere decir, pero hay algunos puntos más interesantes, que es cómo se imagina Estados Unidos Donald Trump, más allá de, por ejemplo, querer hacerse con el control de Groenlandia, que parece una idea maravillosa, igual no tan fácilmente aplicable, pero que lo ha estado repitiendo mucho en estos días. Así que vamos a ver algunas áreas que van a estar controladas por gente que no conocemos, pero que igual nos afectan a ti y a mí en nuestro futuro, y que dan una idea de cómo quiere que sea su segundo mandato Donald Trump. Yo voy a empezar con una. Como soy periodista de agricultura, pues me toca un poquito más de cerca ese tema, el del campo. La elegida ha sido Brooke Rollins, que ya estuvo en su primer mandato, no ocupando un puesto de ministra, pero que tiene un interesante currículum por detrás. Como buena parte de su gabinete duda del cambio climático, cuando no directamente lo niega. Esto también va a marcar cómo se comporta y cómo actúa en relación al sector primario, porque recordaréis que aquí en Europa estas medidas que está habiendo para frenar el cambio climático en el campo están provocando la queja de muchos agricultores, porque dicen que no le ven la rentabilidad a los cultivos. Así que es otro espejo en el que mirarse. Estados Unidos, que hasta ahora sí había tenido un cuidado del cambio climático, ahora cambia radicalmente y opta por otra estrategia que desde luego puede ser muy complicada. Muy complicada. Además, mirándonos a nosotros mismos, ¿qué puede hacer? Bueno, pues puede poner aranceles a los productos que vayan de fuera de la Unión, de los Estados Unidos. Aquí un principal afectado, la Unión Europea, que es quien más productos hortofrutícolas vende al resto de los continentes. Aquí muy afectado también, evidentemente, España, que es el principal país productor. Así que nos puede afectar. Esto es curioso porque hay muchos partidos de ultraderecha que defienden la gestión de Donald Trump, pero que al defender a ese magnate no saben que pueden estar haciéndole daño a los productores. De hecho, Santiago Abascal va a estar allí en Washington para acudir a esa toma de posesión de Trump. Además, Rollins también tiene que renegociar el acuerdo comercial con México y Canadá, donde evidentemente Estados Unidos va a intentar quedar por encima, claro. Y más con México y Canadá, que no son dos países muy amigos de Trump. Este va a ser un tema interesante. Luego, por seguir con economía, Scott Turner, que es el nuevo ministro de Vivienda, es un exjugador de la NFL, del fútbol americano, y últimamente coach. Ya trabajó también con Trump en su primer gobierno. Una de las ideas que tiene, acabar con el alto precio de la vivienda, con el alza en el precio de la vivienda. Dice que para ello va a hacer lo que haga falta. Si hay que eliminar regulaciones, eliminará regulaciones. Si hay que eliminar tarifas, eliminará tarifas. Si hay que eliminar impuestos, eliminará impuestos. Pero que acabar con la subida del precio de vivienda será su meta. Muy interesante también. Luego, uno de los puntos que a mí más me parecen curiosos es quién va a llevar energía. Chris Wright va a llevar energía. Y Chris Wright es un gran defensor de las energías fósiles. Todos sabemos qué significa esto. Que, al igual que Rollins, en su campo, en vez de apostar por la lucha contra el cambio climático, digamos que va a hacer lo contrario. Es un gran defensor del petróleo, de las petrolíferas. Esto va a marcar la política energética y también la política medioambiental del gobierno de Trump. Recordaréis que ya en el primer gobierno de Trump, el expresidente forzó la salida del Acuerdo de París. Veremos qué ocurre. Desde luego es un negacionista climático, es una persona
que apuesta por las energías no renovables. Veremos, ya les digo, qué ocurre. Y uno de los temas más interesantes que hay también es el de salud. Robert Kennedy Jr., de los Kennedy de toda la vida, que antes era demócrata, pero ahora es republicano y ahora es pro-Trump, va a llevar ese área. Es un caso polémico porque es antivacunas, con el COVID estuvo en contra de la vacuna del COVID, pero tiene cosas interesantes realmente, más allá de esta política antivacunas que yo creo que le debería inhabilitar para gestionar un área sanitaria, pero bueno, esto es Estados Unidos y esto es el gobierno de Trump. No le sorprende a nadie que haya puesto un antivacunas al frente del Departamento de Salud. Una de sus ideas es acabar con lo que llama epidemia de enfermedades crónicas, que es verdad que si tú ves los datos han ido a más en los últimos años en Estados Unidos. Otra de las ideas que tiene es aumentar las políticas de la alimentación saludable. Esto lo lleva arrastrando ya durante años. Dice que él está a favor de una mejor alimentación de los estadounidenses, que es verdad que la imagen que han dado al mundo es de que no comen ensaladas todos los días, sino que han exportado una imagen de comida basura con grandes multinacionales que se dedican a ello, que él quiere revertir esa imagen y luego también tiene una cosa muy interesante, que es que tú sabes lo que es el flúor, tú te acuerdas de lo que es el flúor, ¿no? Pues está en contra del flúor, que se usa para la salud bucodental. Bueno, no tiene mucho amigo. Otro día podríamos hablar de este tema, pero no le cae muy bien el flúor, que es un enemigo que yo no había visto nunca, el flúor de la pasta de dientes. Así que este es un pequeño vistazo, este es un pequeño repaso a cómo va a ser el gobierno de Donald Trump